¿Cómo estáis? Hay una expresión que personas suelen usar cuando se les pregunta ¿cómo estás? Dice bendecido y victorioso. Algunas personas dicen bendecido y en victoria. ¿Y sabes qué? Yo creo que esa expresión, si se dice con conocimiento de causa, es algo muy bueno de decir. Nuestro estar bendecido, nuestro estar en victoria, no depende de cómo sean nuestras circunstancias. Yo no soy bendecido y yo no estoy en victoria por cómo me vaya la vida. Yo estoy bendecido y estoy en victoria porque hay alguien que venció y hay alguien que me dice, y su nombre es Jesucristo de Nazaret. Y Él está aquí en esta mañana queriendo abrirnos las Escrituras, y yo estoy muy emocionado en este día porque yo creo que el Señor nos va a hablar. Dice la Escritura que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y qué hace? Y es capaz de penetrar hasta el alma y partir el alma y el espíritu. Y dice las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de las intenciones del corazón. O sea, lo que la palabra de Dios hace en nuestras vidas es separar lo que es de Dios y lo que es nuestro. Cuando la palabra de Dios llega a nuestra vida, automáticamente pone una línea y nos hace saber cuánto es Dios y cuánto somos nosotros. Por eso creo que en esta mañana yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. ¿Cuántos lo creen? Yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer absolutamente todo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Si lo crees, díselo al que tienes al lado. Tú eres quien Dios dice que eres. Tú tienes lo que Dios dice que tienes. Y tú puedes hacer lo que Dios dice que tú puedes hacer. ¿Y sabes qué? Yo estoy aquí en esta mañana como una persona débil, limitada y con grandes desafíos, pero que quiere ir a más con Dios. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiere ir a más con Dios? Se supone que toda persona que está en este lugar, estamos con nuestras luchas, con nuestras debilidades, con nuestras dificultades, pero en el fondo lo que queremos es ir a más con Dios. Eso es lo normal en la vida de un creyente. Lo normal en la vida de una persona que ha tenido un encuentro con Jesús es ir creciendo y ir hacia adelante. Dice la Escritura que la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Y qué pasa con la luz de la aurora? Que va en aumento. Eso es lo normal. La vida del creyente, la vida nuestra debe ir siempre en aumento. Pero ¿sabes qué? Sabemos que para nosotros es bien conocido que hay veces que aun queriendo ir adelante con Dios, aun queriendo ir hacia adelante con lo que Dios tiene para nuestras vidas, aun queriendo ser las personas que Dios ha dicho que seamos, hacer lo que Dios dice que hagamos y tener lo que Dios ha dicho que tengamos, por alguna razón que quizás no entendemos o que quizás no somos capaces de verbalizar, nos encontramos en un estado en el que pareciera que el crecimiento de nuestra vida se ha estancado. Pareciera que por alguna razón, aun sabiendo la teoría, aun conociendo los versículos, aun sabiendo que la vida del creyente debe ir en aumento, nos encontramos en un estadio, en una etapa de nuestra vida en la que podríamos definirla con esta palabra: estancamiento. Y aunque en nuestro corazón hay el deseo de ir adelante con Dios, en nuestro corazón hay la ilusión porque el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, nos encontramos a nosotros mismos en ese lugar donde quizá pensábamos que nunca íbamos a volver a regresar, y es un estado en el que quizá el crecimiento se ha parado. Y dice, bueno, ¿cómo es posible que algo de eso ocurra a una persona que ha tenido un encuentro con Jesús? Es posible. Aunque las personas que han tenido un encuentro con Jesús, me refiero a un encuentro transformador con la persona de Jesucristo. Cuando yo me refiero a tener un encuentro con Cristo, no me refiero a tener una experiencia religiosa, como dice la canción. No me refiero a conocer de ese Jesús histórico, de ese buen hombre que ayudaba a las personas, de ese hombre que era un hombre que era casi el único que le importaban los pobres de la época.
No hablo de ese hombre a los cuales los religiosos no podían soportar porque venía a atacar el estatus y el chiringuito que se habían montado los religiosos de la época y que vino a denunciar la corrupción de su época. Y por eso los judíos, los religiosos y los políticos de turno que no podían aguantar a ese buen hombre que estaba intentando implantar un nuevo sistema, no lo soportaron y lo mataron. Yo no estoy hablando de ese Jesús. Yo estoy hablando del Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios hecho carne, el creador del cielo y de la tierra, aquel que estaba en el principio y que dijo: sea la luz. Y el Espíritu Santo tomó esas palabras y creó. Estoy hablando del Verbo de Dios encarnado. Estoy hablando del Rey del universo. Te hablo de ese Jesús. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con el Rey del universo, nuestra vida es transformada. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con aquel que creó todas las cosas son creadas. Y ahora sí, todo es hecho nuevo. Y hay veces que todo no es hecho nuevo porque no hemos tenido un verdadero encuentro con el que hace todo nuevo. Y si hay alguien en esta mañana que nos visita o que nos ve a través de las redes que nunca ha tenido un encuentro con ese Cristo sobrenatural, te digo, cuando tú tienes un encuentro con Jesucristo, el Rey de Reyes, toda tu vida va a cambiar. Porque no es un encuentro religioso, no es una experiencia mística, no es un buen hombre al que seguir, no es un buen hombre al que mirar. Es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores pasa a estar en nuestra vida. ¿Y sabes qué? Aún habiendo tenido esa experiencia, podemos encontrarnos tiempo después y tiempo pasado con que pareciera que hay algo que comenzó a crecer en nosotros, hay algo que comenzó a desarrollarse en nosotros, pero por alguna razón es como si tuviéramos un sentido de que aunque queremos ir adelante, yo sé que Dios me está llamando a ir a más, yo sé que Dios me ha hablado de ir a más, pero hay algo que me da la sensación que es como si me estuviera robando el crecimiento. Yo quiero, pero es algo que me lo roba y me siento en un estado de vulnerabilidad. ¿Cuántos saben lo que es vulnerable? Sentirse vulnerable. Cuando tú y yo nos sentimos vulnerables es cuando cualquier enfermedad pareciera que tumba nuestra fe en un minuto. Una mala noticia por teléfono tumba nuestra fe en un minuto. Una situación laboral difícil tumba nuestra fe en un minuto. Una mala conversación con otra persona, un malentendido entre hermanos, tumba nuestra fe en un minuto. Y pareciera que todo lo que habíamos construido es tan inestable que una cosa pequeña hace que todo se derrumbe y se venga abajo. Y cualquier golpe pequeño se convierte en un tsunami que hace peligrar nuestro crecimiento. Y nos preguntamos: Señor, ¿cómo es posible que me encuentre en este estado, queriendo crecer, queriendo avanzar, y me siento como que estuviera bloqueado? Y a esos, a los que un día le dijeron sí al Señor, a esos, a los que en su corazón quizá en algún momento de su vida han deseado y han anhelado servir a Dios, a esos, a los que anhelan crecer con Dios y desarrollar su fe y su vida con Dios, pero a esos también que sin saber quizá muy bien y no siendo capaces de expresarlo quizá con palabras, nos sentimos en un momento de nuestra vida en el que pareciera que algo se ha detenido. Y a esos son los que creo que el Espíritu Santo en esta mañana ha hecho traer esta palabra, que he entendido llamarlo pase VIP. Dice, pase VIP, pase VIP. Quiero que me acompañes en esta mañana y que hagamos un esfuerzo de nuestra imaginación por ver lo que vamos a intentar traer desde las Escrituras. Estamos en el siglo I. Jesús está comenzando y avanzando en su ministerio. Año 30, 31, 32, 33 después de Cristo. Siglo I. Dice la Escritura, lo voy a leer, no hace falta que lo busquen. Dice, otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea y mucha gente se reunió para escucharlo. ¿Cuánta gente? Mucha. Y dice, Jesús tuvo a bien subirse a una barca y sentarse para hablar desde allí, para hablar desde una barca. Y la gente se quedó a pie de playa a escucharlo. Y Jesús les enseñó muchas cosas a través de parábolas. Otra versión dice a través de ejemplos. Me gusta mucho esta palabra. A través de ejemplos, ilustraciones y comparaciones. Y les dijo esto, escuchan bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo y mientras sembraba, algunas de las semillas cayeron en el camino. Poco después vinieron los pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno donde había muchas piedras
y poca tierra. Y como la tierra era poco profunda, brotaron las plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces. Y otras semillas cayeron entre los espinos. Y cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. Quédate con esta palabra: crecimiento y producción. Las semillas, dice, no las dejaron crecer y por lo tanto al no crecer no produjeron absolutamente nada. ¿Cuánto produjeron? Nada. ¿Eran malas las semillas? No eran malas. ¿Pero cuánto produjeron? Nada. Paremos un momento. ¿Cómo es posible que algo que ha sido destinado y con todo el potencial a producir crecimiento y a rendir y a producir un fruto, de repente se produzca un aborto en ese proyecto? ¿Cómo es posible que algo que tiene toda la potencialidad a dar un gran fruto, a crecer, a desarrollarse, de repente se quede paralizado? Depende de la reacción. Y hay unas palabras que dijo un hombre al que respeto mucho, que se llama Derek Prince, que dijo estas palabras: la reacción a la palabra determina la acción que la misma hace en nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. La reacción a la palabra determina la acción que ésta hace en nuestras vidas. En otras palabras, no depende de Dios el fruto que dé la semilla que Dios ha puesto en tu corazón. No depende de Dios. Y muchas veces echamos balones fuera y decimos, bueno, el Señor sabrá. No, el Señor sabe, claro que sabe. Pero la Escritura lo que nos está hablando es que en una misma semilla, en un mismo producto, se produjeron diferentes escenarios y todos tenían que ver con la reacción hacia esa semilla. Y Jesús continúa, dice, en cambio, por el contrario, otras semillas cayeron en buena tierra y las espigas crecieron muy bien y produjeron una buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. ¿Qué semillas? La misma que no había producido nada en otros lugares. La misma semilla. Dice, después de esto, Jesús dijo, si en verdad tenéis oídos, prestar atención. Otra versión dice, que es la que conocemos, el que tenga oídos para oír, oiga. Dice, después, cuando la gente se había marchado, ¿qué hizo la gente? Se fue. Los que quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron qué significaba aquel ejemplo que él había puesto del campesino. Y quiero que por un segundo imagines esto. Vamos a usar una playa que no sea bastante conocida a los sevillanos. Matalascañas, que es nuestra. Matalascañas es nuestra. Tú imagínate la escena. Personas siguiendo a un maestro que les está enseñando palabra. Ellos están siguiendo a un maestro, insisto. Están siguiendo ellos en su mente a un maestro de la ley. En su mente ellos siguen a una persona que les enseña la ley muy bien y muy guay, pero es un maestro, nada más que eso. Y están siguiendo y de repente Jesús se acerca a la orilla y la gente empieza a agolparse a pie de la orilla, de tal manera que se crea un tumulto de personas y la voz de Cristo ya no se puede diferenciar en medio de aquel ruido. No sé si te ha pasado alguna vez de estar en un lugar donde estás se hace un corro, un círculo de personas y tú te quedas en segunda y en tercera línea y ya dejas de oír lo que una de las personas de dentro del círculo está hablando. ¿Te ha pasado alguna vez? Y empiezas a hacer así con la cabeza para meterte. A ver, perdona, dilo que no me entero. ¿Por qué? Porque el gentío hace que el sonido sea absorbido. Y llega ese momento en el que algunas personas empiezan a gritar y dicen, ¡más fuerte! Que los que estamos aquí no nos enteramos. ¿Sí o no? Y de repente esa escena se está produciendo delante de Jesús. De tal manera que Jesús tiene que apartarse de la orilla, subirse en una barca y empezar a hablar desde una barca. Y si me ponéis la imagen, es una imagen que viene a ser algo que así. La gente está en el borde de la playa escuchando a Jesús. Y Jesús está hablando. Ahora fíjate, la gente está atenta. La gente está escuchando las palabras de Jesús.
La gente está prestando su atención. Pero por alguna razón en el versículo 3, de repente Jesús usa una expresión que dice: atentos, el que tenga oídos para oír, oiga. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús usa esa expresión? ¿Por qué Jesús a gente que ya le está escuchando, gente que está prestando atención, gente a la cual Él está hablando y le están mirando? Tú no le dices eso a una persona cuando te está prestando atención, sería muy maleducado, ¿no? Eso se lo dice como hago yo con mis niños, ¿no? Pero escúchame, mírame, porque sé que todo lo que le diga en ese momento y que no me esté mirando, desaparece. Pero ¿por qué Jesús insiste y usa en el original esta frase? Dice que lo que está haciendo Jesús es una llamada de atención fuerte a las personas que lo están escuchando. Y por alguna razón Jesús empieza a sacar en este momento toda una artillería de recursos de comunicación entre seres humanos. Jesús, que es el creador de la comunicación, Dios, que es el que ha creado los seres humanos y sabe perfectamente cuáles son todas las técnicas, y Jesús, que es el comunicador por excelencia, empieza a sacar una batería de técnicas de comunicación para hablarle a la gente. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús en este día está haciendo un énfasis que no se ven en muchos otros lugares de la Escritura. Y está insistiendo: por favor, escuchadme. Por favor, escuchadme. Por favor, prestar atención. Y no solamente Jesús le dice: el que tenga oídos. Otra expresión dice: si tenéis oídos, usadlos. Esa es un poquito, me gusta. Si tenéis oídos, usadlos. Y de repente Jesús no solamente empieza a insistir, llamar la atención: esto que voy a decir es importante, insiste a decirle: escuchad, sino que de repente Jesús, como comunicador por excelencia, empieza a dibujar una imagen en la mente de todas las personas que lo estaban escuchando. Jesús solamente no dice palabras, Jesús empieza a pintar, literalmente Él empieza a dibujar una mente en el cerebro de las personas que lo estaban escuchando. Yo me pregunto, ¿por qué Jesús? ¿Por qué estás haciendo eso? Porque Jesús sabe que el cerebro del ser humano, si me lo podéis poner, en el cerebro del humano dicen los especialistas que el 90% de la gestión de la información de nuestro cerebro es visual. Dice que nuestra memoria, lo tenéis ahí, el 80% de lo que retiene son imágenes, el 10% textos. Ahora entiendo yo por qué me costaba tanto estudiar. No. Textos. Y el 10% restante, sonidos. O sea, Jesús, por alguna razón que queremos descubrir en esta mañana, se está esforzando hasta lo sumo, usando recursos de la comunicación, llamando a las personas, diciéndole: en este día prestar atención, os lo voy a pintar, os lo voy a describir, os lo voy a dibujar, os voy a insistir, os voy a usar técnicas de comunicación, porque lo que quiero que entendáis en este día es vital y quiero que se grabe en vuestro ser. Y Jesús sabe que una imagen junto con unas palabras tiene una probabilidad alta de grabarse en el corazón de los que lo escuchan. Si yo digo ahora mismo un supermercado con colores verdes y yo tarareo tarararara, ¿cómo ha pasado eso? Porque tienen eso como un disco rayado, sonando cuando estamos ahí y viendo colores verdes y sonando, y colores verdes y sonando. Y podríamos así pegarnos toda la mañana con logos, imágenes y con el eslogan de grandes compañías, porque las grandes compañías saben que si logran meter en nuestro cerebro una imagen, relacionarla incluso con un sonido, y si le añaden un olor, ya se grabó. Y Jesús en esa mañana, que es el creador de la comunicación, está usando artillería pesada, porque Jesús en esa mañana está diciendo: lo que estoy diciendo en este día os puede cambiar la vida. Lo que estoy por hablar en este día, necesito que os lo grabéis en el corazón. Y Jesús continúa
Y dice, aunque a ustedes les he explicado los secretos del reino, pero a los demás les enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miran, no ven, y aunque oyen, no entienden, a menos que se arrepientan de sus pecados y le pidan perdón a Dios. Y Jesús les dijo, si no entendéis por el ejemplo de las semillas, ¿cómo vais a entender el resto de los ejemplos y de las comparaciones? Lo que Jesús le está diciendo, si no entendéis esto, no entendéis nada. El campesino representa al que anuncia las buenas nuevas. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que escuchan la palabra, pero luego viene Satanás y hace que se olviden de lo que oyeron. Esto es robo sin violencia. ¿Te ha pasado alguna vez que te han robado y no te has dado cuenta que te han robado hasta tiempo después? Eso da una sensación súper chunga. Y tú estás contento y feliz sin saber que te han robado, porque ojos que no ven. Y el día que te das cuenta que te han robado, no, así que te robaron hace 4 meses, y no me había dado cuenta. Así es como actúa el diablo. Actúa por robo sin violencia, siempre que puede. Dice Jesús, continúa, las semillas que cayeron sobre las piedras representan a aquellos que oyen el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Hermano, qué pedazo de mensaje, qué unción, qué gloria. Deberías de venir más por aquí. Y tú dices, ya. Y si le preguntas el martes de esa misma semana por el mensaje ungido, por el mensaje de ¿cuál? Es el ungido, es que ya no estoy en el momento de la emoción, ya se me ha ido. Yo sé que estaba emocionado, pero no me acuerdo exactamente de por qué. Pero como todos no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco, y otros, tan pronto vienen los problemas y son maltratados por ser obedientes a Dios, se olvidan del mensaje y no se acuerdan. Hay otros que son como semillas que cayeron entre los espinos, que oyen el mensaje pero no dejan que el mensaje cambie su vida. O sea, resisten a la palabra de Dios. Lo oyen, lo entienden, pero dicen, vale, pero yo haré lo que yo entienda. Finalmente, dice, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que escuchan el mensaje, lo aceptan. Esas personas cambian su vida y hacen lo bueno. Son como las semillas que produjeron espigas por 30, 60 y hasta 100. Y de repente Jesús mete aquí un ejemplo aparentemente sin sentido ninguno. Y de repente Jesús empieza a decir, ¿se enciende la lámpara para ponerla debajo del cajón o debajo de la cama? Claro que no. Se enciende y se pone en un lugar alto para que alumbre bien, porque no hay cosa que esté en secreto que no haya de ser descubierta, y todo lo que se mantenga en secreto habrá de saberse. Esto que viene aquí, Jesús. Y Jesús continúa y insiste otra vez, si de verdad tenéis oídos, usadlos. Uy. Un momentito. Jesús, que nos estás empezando a liar ya demasiado en esta mañana. Jesús, tú empiezas la mañana hablándonos y empiezas a usar el tema de las semillas, del campesino. Hemos con dificultad, hemos conseguido imaginar en nuestra mente lo que nos querías decir, y ahora resulta que no lo hemos entendido, nos lo tienes que volver a explicar, y cuando medio lo estamos siendo capaces de explicar, de repente saltas y nos metes otro mensaje con otra ilustración que no tiene nada que ver con lo que nos has venido diciendo, Jesús. Y Jesús vuelve a decir otra vez esta expresión, presten mucha atención. Y en el original dice estas palabras, prestar atención. Otra vez Jesús. Pero ¿qué pasa hoy con Jesús? Pedro, ¿qué le pasa a Jesús hoy? ¿Qué le habéis dado? Prestar atención. Dice, Dios les dará a ustedes la misma cantidad que ustedes den a los demás, y mucho más todavía, porque al que tenga algo se le dará más, y al que no tenga nada se le quitará lo poquito que tenga. Y Jesús continúa, con el reino de Dios pasa lo mismo. ¿Qué pasa cuando un hombre siembra la semilla en la tierra? No importa si este hombre está dormido, por lo menos ya ha vuelto al tema de la semilla. Bueno, no importa si está dormido o despierto, la semilla crece, nace, el campesino no entiende cómo. La semilla produce el tallo, después la espiga, finalmente las semillas, y cuando llega el tiempo de la cosecha, el campesino recoge las semillas. Y ellos empiezan a tener ya esta imagen, si me la podéis poner, en su mente. Jesús construye esta imagen en la mente de los que se habían quedado con él. Esta imagen.
¿por qué Jesús estás queriendo grabar esto en nuestra mente? Jesús, ¿qué pasa hoy? ¿Qué quieres decirnos hoy? ¿Por qué insistes tanto en este tema? ¿Por qué nos llama la atención? Es increíble este día la de veces que Jesús usó la expresión atención y si tenéis oído, oíd. Este día era una locura con Jesús. Y Jesús continúa. Dice, ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? ¿A qué se parece? Es como la semilla de mostaza que el campesino siembra en la tierra y a pesar de que es la más pequeña de todas las semillas del mundo, cuando crece llega a ser la más grande planta en un huerto. Tienen ramas tan grandes que hasta los pájaros pueden venir y hacer un nido dentro de esta planta. Jesús enseñó el mensaje del reino por medio de muchas comparaciones de acuerdo con lo que la gente podía entender y hablaba solamente por medio de comparaciones y ejemplos. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicó todo con claridad. Así que este es el día en el que Jesús les otorgó a sus cercanos el pase VIP. Este es el día. Llegó el día del pase VIP. Ahora, ¿por qué uso la expresión? ¿Por qué uso la palabra pase VIP? Porque este fue el día en el que Jesús separó y hizo una diferencia entre sus discípulos, que ya había hecho varias, pero en este día hizo una brutal entre sus discípulos y los demás. Y hizo, yo lo he llamado así, un pase VIP. Cuando nosotros entendemos la palabra un pase VIP es una acreditación que se le entrega a algunas personas en diferentes tipos de contextos, de eventos, de cualquier tipo de realidad de la sociedad. Y es un pase que acredita a esa persona para recibir y tener acceso a unos derechos que el resto de las personas no tenemos derecho a eso. Le da acceso a esas personas a lugares que el resto de las personas no tienen acceso, aunque quieran. Le da derecho a recibir información privilegiada de diferente tipo a algunas personas que los demás no tenemos derecho a recibir. Le da derecho a entrar a lugares donde los demás no tenemos derecho a entrar. Y le da lugar a conocer a personas que los demás no pueden conocer. Lo hay en los aeropuertos, las salas VIP. Ahí conoce, si la pagas, métete en una sala VIP y ahí conoce, aparece cualquiera de los famosillos, están ahí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? Y lo conoce. Y en los conciertos, la gente es capaz de pagar cantidades inmensas de dinero por conseguir un pase VIP y tener acceso privado a hablar con su ídolo, su estrella, su cantante favorito. Hace años sería Julio Iglesias. Luego Rafael, luego los millennials Daddy Yankee, ahora los que hablan raro. Todos esos. Y cuando una persona tiene un pase VIP, VIP significa Very Important Person, persona muy importante. Y cuando una persona tiene un pase VIP, incluso puede entrar en los camerinos de algún famoso en un concierto, sentarse en un sofá con su estrella, hablar con su estrella y para colmo, conversar, inclusive a lo mejor le cuenta algún secretillo que nadie más sabe. Mi cantante favorito me contó cuando estaba en la sala VIP con él algo que no lo puedo contar. Es algún secreto, ¿vale? Porque es que yo soy VIP, no lo puedo contar. Y de repente vemos que cuando una persona tiene un pase VIP, tiene acceso a algo que los demás no tienen acceso. Y este es el día en el que Jesús, después de llamar a la multitud una y otra vez y decirle, oíd, 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 escuchar, prestar atención, acaba esa jornada dándole un pase VIP a los que se quedaron con él. Y este es el día en el que Jesús hace una diferencia. Las personas que habían estado con Jesús por la mañana se habían marchado. Y se habían marchado sin enterarse de nada de lo que Jesús les había dicho. Jesús lo dijo.
Se les ha hablado y no entienden nada. Pero ellos iban contentos. En su ignorancia, contentos. ¡Ay, qué bien! Este Jesús nos ha enseñado unas cosas de... Me quedo con la imagen del campo, de la semilla, qué interesante. Y capaz que en el camino ellos dialogaban sobre el mensaje, pero no entendían nada de lo que Jesús les había querido explicar. Y en este momento se acerca un grupo de sus discípulos y le preguntan a Jesús: Jesús, explícanoslo. Explícanoslo. ¿Por qué? Porque no nos hemos enterado de nada. ¿Y sabes qué? Hay veces que podemos estar cerca de Dios, cerca de su palabra, cerca de sus promesas, Dios hablándonos, trayendo revelación, y no enterarnos de nada y marcharnos contentos habiendo perdido revelación de parte de Dios. Y dice, eso es lo peor. No, todavía hay algo peor. Lo peor es cuando por encima me creo que entiendo a Dios y que conozco. Eso ya es... No, yo conozco mucho de la palabra. No, yo entiendo muchas cosas de Dios. A mí Dios me revela muchas cosas. No, a mí Dios me habla mucho, Él y yo. ¿Por qué? Porque lo que hay detrás de eso es orgullo. Orgullo. Y cuando una persona cae en el orgullo religioso, la revelación se corta instantáneamente. Pero estos se habían ido sin entender nada. Y de repente Jesús, cuando se quedó solo, los que estaban con Él, cerca de Él, con los 12, le preguntaron qué quería decir. Y aquí empieza todo. Aquí empieza todo. Aquí. Este es el momento. Jesús les contestó: a ustedes Dios os da a conocer el secreto del reino. El secreto del reino de Dios os lo da hoy a vosotros a conocer. Pero los que están fuera, nada. Y este es el día en el que Dios hace una separación. Yo creo que hay un llamado del Espíritu Santo en este curso 23-24 a entrar en una profundidad en la revelación de las Escrituras, no como un manual de instrucciones, no como algo que leer y decir qué buen mensaje, qué buena enseñanza hay en la palabra de Dios, sino algo que transforme nuestras vidas. Yo creo que esta casa viene durante años escuchando enseñanzas, los jueves, Romanos, los domingos, tantos años, que tenemos el riesgo de acostumbrarnos a oír palabra de Dios y convertirnos como aquellos que llegaron, escucharon y se fueron y no habían entendido nada. Y yo creo que hay un llamado de parte del Espíritu Santo a nosotros y a muchos otros, pero a nosotros en esta mañana, a ser gente que entra a conocer los misterios del reino de Dios. Y aquí hay algo que es impresionante. Yo digo, oh Dios mío, esto es increíble. Había gente que se acercó a Jesús aquella mañana a recibir una buena palabra. Había gente en esa mañana que se acercó a Jesús posiblemente a recibir un milagro. Había gente en esa mañana que quizás se acercó a Jesús a recibir consuelo, a recibir una buena palabra, a recibir ánimo, quizá una sanidad, una liberación. Había gente en esa mañana que se acercó a Jesús quizá a recibir algo de esos. ¿Y sabes lo que ocurre? Que cuando una persona se acerca a Jesús con fe y con expectativa, eso mueve el corazón de Jesús. Y Jesús siempre interviene cuando ve fe en el corazón de una persona, independientemente que no estuviera en su plan. Tantas veces en la Escritura Jesús iba hacia un lugar y encontró fe en una persona y paró todo y atendió a una persona que tenía fe. Por eso, si hay alguien en esta mañana que ha venido a este lugar creyéndole a Dios por un milagro, yo te digo que si tú has venido en esta mañana creyéndole, Él te lo va a dar. Si tú has venido en esta mañana pidiendo a Dios sanidad de una enfermedad y vienes con fe, Él te lo va a dar. Si tú has venido en esta mañana, en este lugar, creyendo y necesitando liberación, Dios se compromete a responder a la fe de aquellos que vienen con un corazón humilde y humillado y con fe. Él siempre responde. Pero ¿sabes lo que ocurre? Que había personas que habían venido buscando de Dios, pero no estaban dispuestos a pasar de la superficialidad. Porque tan pronto como Jesús acabó, se marcharon. Sin haber recibido, se marcharon igual. ¿Y sabes qué? Tu decisión y mi decisión nos posicionan en un lugar de revelación de Dios o nos dejan fuera de la revelación de Dios. Lo voy a volver a repetir.
Tu actitud y mi actitud y el cómo tú y yo nos posicionemos delante de la palabra de Dios nos posiciona o no en un lugar para recibir revelación que transforma nuestra vida de parte de Dios. Y depende de ti y depende de mí. Por eso, si tienes hambre en este curso, si tú quieres más, acércate a Él. No te conformes con algo superficial. No te conformes con calmar la conciencia y decir: he tenido mi tiempo devocional con Dios. No te conformes con haber dicho: he leído, encima he cantado y por encima he orado. No te conformes con decir: he cantado, he orado, he leído la Biblia y encima he ayunado. ¿Qué más quiere Dios que le haga? Nada, nada. Él lo que quiere ver es un corazón que cuando otros muchos se van y se conforman con algo superficial y momentáneo, dicen: yo me quedo. Yo me quedo porque aquí hay algo que yo no estoy entendiendo y no quiero que me pase por alto como el resto que se han ido sin haber entendido nada. Yo quiero que la revelación de Dios me transforme y por eso estoy dispuesto a quedarme donde Dios me diga hasta que esa revelación me alcance. Y eso es lo que posicionó en este día a los discípulos a tener un pase y hizo una diferencia de aquellos que se conformaron con algo superficial. Jesús no te va a amar menos si te conformas con una cosa superficial. Te va a ayudar, te va a bendecir, te va a perdonar. Pero el deseo del Espíritu Santo para esta casa en este año, creo que es que entremos más profundo y que la revelación de las Escrituras transforme los fundamentos de nuestra vida. Y de repente en esta escena hay un hombre que se llama Marcos. Han pasado los años y esta persona que escribe estas palabras, que escribe este evangelio, es un hombre que ahora está viviendo persecución. La persona que está escribiendo esto, han pasado los años, Jesús murió, resucitó, pasó Pentecostés y ahora este hombre está siendo perseguido, está sufriendo la persecución. Y en medio de la persecución, él es atraído, inspirado por el Espíritu Santo a escribir las cosas que acontecieron con Cristo. Y él está ahora mismo intentando con el Espíritu Santo recordar ese día en el que Jesús dice: hoy os digo los secretos del reino. Porque Marcos está pasando tribulación, porque Marcos está pasando un día malo, porque Marcos está sufriendo la persecución por amor a Cristo. Y Marcos quizá se encuentra con el corazón en la lucha de lo que decía al principio. Aquellos, dice una versión que me encanta, aquellos que por recibir la palabra se despierta persecución contra la palabra. Tengo una noticia para ti: la palabra de Dios nos bendice y levanta persecución al mismo tiempo. Dios te dice: te voy a sanar. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Dios te dice: te voy a bendecir. ¿Qué es lo siguiente que ocurre? Dios te dice: perdona. Y a la semana ya te vuelven a ofender. Porque la palabra de Dios produce crecimiento y levanta oposición. Y ahora Marcos está recordando el día en el que Jesús incansablemente estuvo toda la mañana diciendo: oíd, oíd, prestar atención en este día, oíd, prestar atención. Y yo me pregunto en esta mañana: Jesús, ¿cuál es ese secreto del reino? ¿De qué secreto me estás hablando? ¿De qué secreto me hablas que dice que es lo más importante de todo? ¿De qué secreto me estás hablando que dice que si yo entiendo esto, lo entiendo todo, y que si no entiendo esto, no entiendo nada? ¿Por qué te esfuerzas tanto en este día a hablarles y dejarnos a nosotros 2000 años después una escritura en la que insiste oír, 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 prestar atención, os dibujo una imagen, os lo recuerdo? Jesús, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué es un secreto? Es algo que está oculto, que tiene que ser manifestado. ¿Qué es un secreto? Algo que está oculto y ha de manifestarse. ¿Te suena esto? Espera. Jesús, en medio de esta enseñanza, dijo algo que aparentemente no tenía ningún sentido con la enseñanza que Jesús estaba usando en ese día. ¿Lo recordamos? Jesús estuvo toda la mañana hablando
de la semilla, de crecer, de que todo crece, que la semilla, y luego otra semilla, y luego otro sembrador. Toda la mañana estuvo con el mismo tema y en medio dijo algo que parecía que no tenía ningún sentido, que había algo oculto que había de ser de manifestado. Y ahora Jesús les habló que había un secreto. Y ese mismo día Jesús usó la expresión: no hay nada oculto que no haya de manifestarse. Y Jesús les está dando el mensaje del reino. ¿Y qué era lo que era oculto en esa mañana para todos los que lo estaban escuchando? ¿Qué era ese secreto oculto que ninguno de ellos estaba siendo capaz de ver? ¿Qué era el fundamento de todo? ¿Qué era la base para todo? ¿Qué era lo que él decía? Si ponéis esto, si entendéis esto, lo vais a entender todo. Si ponéis esta roca, lo vais a entender todo. Si ponéis esto abajo de todo, todo va a cobrar sentido. Y es que en el mensaje del reino hay algo oculto que había de manifestarse que ellos no estaban viendo. Ellos veían a un maestro, ellos veían a un profeta, y lo que estaba oculto ante ellos es que el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Salvador de la humanidad, el Rey de ese reino estaba delante de ellos. El Rey de Reyes estaba queriendo manifestarse delante de ellos y les estaba diciendo: si entendéis que hay un Rey, que yo soy el Rey, si entendéis el mensaje del reino y ponéis toda vuestra atención en que hay una dinámica del reino que se basa en un Rey que tiene un reino, que tiene su norma y que tiene su dinámica, todo lo demás va a cobrar sentido. Hay un Rey, hay un Rey. Y Jesús estaba toda la mañana queriendo decirle: hay un Rey, hay un reino, y hay un Rey, hay un reino, y ese reino tiene una dinámica. Y Jesús les estaba diciendo: ese Rey se llama Jesucristo. Y hay gente que no está siendo capaz de entenderlo. Hay gente que solamente se queda en la parte superficial y para colmo se van contentos sin saber que el Rey, el creador del universo, lo tenían delante, pero no había sido revelado. ¿Por qué? Porque prefirieron ser de los otros en vez de ser de los que se quedan. Eso hizo la diferencia en ese día. La revelación que Jesús les estaba trayendo es: lo que tiene que manifestarse y está oculto está delante de vosotros. La manifestación de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Jesucristo en este día sigue queriendo manifestar la persona de Jesucristo como el centro de todo lo que significa la vida de un creyente. El centro de la vida de un creyente es Cristo, 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 Cristo y solo Cristo. Esa es la base del mensaje del reino. Ese es el mensaje del reino. El mensaje del reino tiene un nombre y se llama Jesucristo. Él es el mensaje, Él es el Rey del reino. Y el reino tiene semillas. Y cuando tú pones al Rey del reino en el centro de todo, ¿sabes lo que ocurre? Que empieza a haber crecimiento. Porque donde hay manifestación del reino de Dios real, siempre hay crecimiento. Es indivisible el crecimiento de la manifestación del reino de Dios. La manifestación está disponible en una persona, Jesucristo, y quiere seguir en aumento, y quiere crecer, y quiere expandirse. Y el avance de Dios siempre está relacionado con el crecimiento que viene a través de poner al Rey del reino en el centro. Por eso necesitamos en este día entender que ese Rey Jesús tiene una dinámica de su reino. Cuando Él está puesto en el centro, no hay estancamiento, freno, parada, situaciones. Y no debemos aceptar el estancamiento. Quiero decirte en esta mañana de parte del Señor: no aceptes el estancamiento en tu vida. No aceptes por normal el estancamiento espiritual. No lo recibas, no lo abraces y no lo espiritualices diciendo: es que ahora bueno, estoy en una etapa en que el Señor está conmigo así. ¡No! El mensaje del reino siempre va creciendo. En medio de circunstancias difíciles y en medio de circunstancias de bonanza. Pero el mensaje del reino, Cristo en nosotros, siempre tiene que provocar crecimiento en todas las áreas, en todo. Dice la Escritura: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, con una diferencia, pero que la palabra que ellos oyeron no les aprovechó,
por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero ¿cómo lo hacemos, Jesús? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo ponemos el fundamento? Yo sentía muy fuerte las últimas 2 semanas algo, creo que personal, pero quizá el Señor también lo está. El Señor me llamaba, vuelve al fundamento. Dedica las próximas semanas y meses de tu vida al fundamento. Pon fundamento, excava la tierra y pon fundamento. Necesitas hablarle a todo el que tengas por delante del fundamento. Quiero que empieces a convertir en una persona de fundamentos. Y el fundamento todos sabemos quién es. El fundamento ya fue puesto. Dice la Escritura, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone por obra es semejante a aquel que a la hora de edificar cavó, ahondó y puso fundamento sobre la roca. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Cuál es la clave del crecimiento? ¿Cuál es la clave para no vivir en el estancamiento? ¿Cuál es la clave para que una simple situación difícil, una mala noticia, una situación complicada en mi vida no me tire al suelo? Cuando el fundamento no está puesto en Jesucristo, cualquier cosa nos tumba. Cuando el fundamento de nuestra vida, de nuestra relación y de nuestra devoción no está puesta en el Rey del reino, todo lo demás se cae. Mis buenas intenciones, mi servicio, mi pasado, mis experiencias maravillosas, mi conocimiento de las Escrituras. Todo eso, si viene el viento, si se levantan aguas y golpean con la casa, todo eso se hunde. Por eso vemos a personas que pasando por situaciones increíblemente duras en Dios, permanecen firmes y dicen, Dios es bueno, Jesucristo es mi Señor. ¿Cómo lo hacen? Porque esa persona ha puesto pie sobre fundamento, porque esa persona ha puesto pie sobre el lugar firme y seguro. Esa persona ha puesto pie sobre la revelación sobre la cual se sustenta todo, que hay un rey, que tiene un reino, y que si yo pongo mis pies en el fundamento que es Cristo y oigo sus palabras, dice la Escritura, todo el que viene a mí, número 1, secreto, 3 pasos muy sencillos. Número 1, todo el que viene a mí. Número 1, viene a mí. Número 2, oye mis palabras. Y número 3, las pone por obra, o sea, obedece. ¿Quieres el secreto del reino para vivir creciendo? Vivir acercándonos a Jesús, vivir oyendo sus palabras, poniendo atención a sus palabras y esperarnos hasta que las palabras entren en nuestro espíritu. Y una vez que las oigamos, creerlas y obedecerlas. Jesús dijo estas palabras: con el reino de Dios, wow, Él promete ese día y acaba con esto. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede cuando el hombre siembra una semilla en la tierra. Y pone su último ejemplo. No importa si ese hombre está dormido o está despierto. No importa. No importa si está en su día o está en su noche. La semilla va a crecer y va a crecer sin que ni siquiera él se dé cuenta que la semilla está creciendo dentro de él. No se va a dar ni cuenta. Dice, la tierra producirá primero el tallo, después la espiga y finalmente la semilla. Y cuando llegue el tiempo de la cosecha, el campesino recogerá. Quiero decirte en esta mañana que aunque no veamos, aunque no sintamos, aunque no podamos ni siquiera ponerle los patitos en fila a la situación que estamos viviendo, aunque ni siquiera podamos entender cómo Dios ha permitido lo que Dios ha permitido y Dios nos ha intervenido y Dios me ha permitido pasar por esto cuando Dios podría haberlo evitado y todas esas cosas, pero si nosotros ponemos a Cristo como el fundamento de nuestra vida, las palabras de Cristo, ir a Cristo, oír sus palabras, obedecer sus palabras, Él se compromete que si nosotros hacemos eso, dice, tranquilo, no te vas a dar ni cuenta de todo lo que vas a estar creciendo, porque has activado una dinámica del reino de Dios, has activado un principio del reino, que ese era el secreto que les estaba queriendo decir Jesús esa mañana a los que le estaban escuchando y no lo entendían, que hay alguien que tenía que ser revelado y era Jesucristo, y que si ponían su mirada y su fundamento en sus palabras, las oían y las obedecían,
su fe, que es como acaba este texto. Justo después habla de la fe que mueve montañas. ¿Después de qué? ¿Después de qué viene la fe? ¿De mis ilusiones porque venga un avivamiento de Dios? No. ¿De las ganas y lo que hemos orado e intercedido para que Dios traiga un avivamiento en España? No. ¿Porque creemos que ya ha llegado el tiempo? No, no y no. La clave para el mover de Dios, para el avivamiento y todo lo que tiene que ver con Dios y su reino es poner a Cristo en el centro. Y si ponemos a Cristo en el centro, va a crecer, tarde más, tarde menos, sea de día, sea de noche, nos demos cuenta o no nos demos, el fruto va a llegar. Y hace 2 semanas, cuando estaba orando, tuve esta imagen y vi esta casa y entendí que el Espíritu Santo me decía: estoy viendo esto para este curso que viene por delante. Están saliendo renuevos sobre vosotros. Y se está acercando. Ya veo las hojas. Lo que viene después es el fruto que tenéis que recoger, que será mucho y será abundante, mientras tengáis vuestros pies puestos en el secreto del reino, que es Cristo mismo en el centro. Ponte de pie en esta mañana. Jesucristo dijo estas palabras: mis palabras son espíritu y son vida. Yo no hablo parábolas solamente. Yo no cuento historias magníficamente expresadas. Yo estoy hablando vida. ¿Y sabes lo que ocurre? ¿Quieres salir del estancamiento? ¿Quieres salir de ese lugar de apatía? ¿Quieres salir de todo eso? Vuelve a poner tus ojos en Cristo Jesús. Vuelve a poner tu mirada en aquel que te salvó en una cruz del Calvario. Vuelve a poner tus ojos en aquel que no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, humillándose, tomando forma de siervo, y se volvió a humillar, y se humilló hasta sufrir en una cruz por tus pecados y mis pecados. Cuando nuestro estancamiento anuncia que está sobre nuestras vidas, casi siempre es porque el fundamento ha sido movido. Si los fundamentos fueran removidos, ¿qué pasa con esa casa? No permanecerá. El secreto para vivir creciendo es vivir caminando sobre el fundamento. El secreto que Jesús quiere recordarnos en esta mañana: todo lo que estamos esperando, todo lo que estamos anhelando, todo lo que estamos orando tiene un fundamento, y no son ni siquiera mi ilusión porque las cosas ocurren. Es que el Dios que dijo envió su palabra y los sanó y los libró de todas sus aflicciones. La palabra, el verbo hecho carne, tiene que volver al lugar central de nuestras vidas. Si Cristo está en el centro, todo va a crecer. Tu vida espiritual va a crecer. Todo dice que su palabra es para nosotros como medicina para nuestros huesos. Inclusive la palabra de Dios, las palabras de Jesucristo tienen poder para hacerte crecer, para sanar tu cuerpo, para liberarte. Dice, envió su palabra y los libró. Las palabras de Jesucristo, del Rey, del reino, del Rey de reyes y Señor de señores, tienen poder para cambiarlo todo. Solamente tenemos que volver a decir: Señor Jesús, en esta mañana, perdóname por haber puesto los pies fuera del fundamento. Perdóname por haber puesto mi fundamento en mis emociones, en cómo me siento, en mis sueños, en mis expectativas. Perdóname por haber puesto mi fundamento sobre mi frustración, mis malas experiencias. Perdóname por haber puesto el fundamento de mi fe sobre mi propio pasado, malo o bueno. Perdóname, Señor, por haber puesto mis pies sobre otro fundamento que había sido cualquier otro, menos no Cristo. Sí en la teoría, pero no en la práctica. Quiero invitarte a que cierres tus ojos ahí donde estás y en este día hagamos un compromiso con Él. No sé qué tan lejos te queda la roca en esta mañana. No sé qué tan lejos te queda la roca en este día. No sé si hoy te has levantado y has puesto tus pies sobre la roca, o has puesto tus pies sobre cualquier otra cosa. Podemos poner los pies sobre muchas cosas, pero nunca vamos a tener los beneficios del reino sin poner al Rey en el centro. Lo que vamos a cosechar es frustración, desilusión y no entender nada. ¿Por qué no me funciona esto con Dios? ¿Por qué a mí las cosas de Dios no me funcionan como le funcionan a otros? Pregúntatelo. ¿Y si resulta que nuestros pies han sido movidos del fundamento? ¿Quién es tu todo? ¿A quién oyes? ¿Quieres ser del
grupo que se acercó a Jesús en esa mañana y dijo: vale, Jesús, he oído un buen mensaje, me voy a mi casa, ya me voy, ya he escuchado, gloria a Dios, buen mensaje. ¿O quieres ser en el 2022, 2023? ¿Quieres ser de los otros? ¿O quieres ser de los que se quedaron cerca de Jesús y dijeron: ¿sabes qué, Jesús? No me conformo con no entender qué está pasando. No me conformo con no entender. No me conformo con la situación en la que estoy. Explícamelo. Me voy a quedar aquí al lado hasta que me lo explique. Y ese fue el día. Ese fue el día del pase VIP. Y usando esta expresión, tengo la imagen como del pase VIP. Perdonadme la expresión. El pase VIP, así, en el aire. Hoy es día de reparto de pases VIP. De verdad, de verdad. Hoy es día de reparte de pases VIP a conocer los secretos del reino. Y los secretos del reino solamente te los va a contar el rey del reino. Si haces los 3 pasos: acercarme a él, oír lo que él tiene que oír, lo que él tiene que decir, y cuando él me hable, simplemente obedecer. Y yo creo que a todos aquellos que responden a la voz de él se compromete a dar el crecimiento. Él se compromete a cumplir. Dice: aunque tú no entiendas cómo, aunque tú estás intentando, cierra tus ojos ahí, aunque tú estás intentando, sí, cambiar tu realidad y generar lo mío, yo te digo que solamente activando los secretos del reino se producen los milagros sobrenaturales del reino. Hay personas aquí en esta mañana que llevan tiempo intentando empujar un carro pesado que no se va a mover por tus fuerzas. No se va a mover, vengo a decirte, no se va a mover por mucho que empujes tú. Se va a mover cuando tú pongas tus pies sobre el Rey del reino. Y ahí se cumplirá la última parte del versículo que dirá: sí, crecerá como una semilla tu fe. Y le podrás decir a ese monte: apártate delante de mí. ¿Por qué? Porque yo soy un hombre de fe. No, porque yo soy un hombre que le cree mucho a Dios. No, porque hay un rey. Y el rey me ha impartido fe, porque he puesto mi fe en él. Y cuando tú y yo ponemos fe en el Rey del reino, el reino activa la fe en nuestras vidas. Lo voy a volver a repetir. Cuando tú y yo ponemos fe en el Rey del reino, la fe del reino se activa en nuestro espíritu, porque es por revelación. Y él se ha comprometido a que crezca en nosotros de día, de noche, lo entendamos o no, si nosotros ponemos nuestros pies sobre el fundamento. Así que ahí donde estás, si quieres, puedes levantar tus manos como un acto de rendición, de pedirle a Dios, de decirle: oh Dios mío, Dios mío, ay Dios mío, ¿dónde está Jesús en mi vida? Se ha convertido en una frase que digo al final de orar por la comida. Se ha convertido en lo que le digo a alguna persona cuando le evangelizo, le comento algo de ti. Pero se ha convertido en la roca de mi vida. Están mis pies puestos sobre la roca. Señor, si nuestros pies en esta mañana no han sido puestos sobre la roca que es Cristo, y estamos a merced de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, Señor, ten misericordia en esta mañana. Nos damos la vuelta como aquellos que se fueron. Si pudiéramos hacerlo en esta mañana, yo me quiero dar la vuelta y decir: yo me estaba yendo, pero hoy me paro, me doy la vuelta y digo: Señor, no, me iba a ir, iba a seguir como estaba, pero yo quiero algo más. Yo quiero que tú y yo tengamos intimidad. Yo quiero entrar en ese lugar de intimidad para que tú me reveles tu corazón, no los grandes secretos misteriosos para creerme que sé mucho de los misterios de Dios. No, para conocer tu corazón, para que tu corazón sea igual que el mío, para que el mío igual que el tuyo, para que sea transformado a la imagen de Jesucristo. Señor, en esta mañana, toda persona en este lugar que en este momento está queriendo decirte: Señor, yo quiero mis pies sobre el fundamento, no han estado sobre el fundamento. Señor, te pedimos, Señor, tómanos de la mano, Espíritu de Dios, tómanos de la mano en el Espíritu en esta mañana. Sácanos de la arena
y ponnos en la roca. Oh Dios, díselo ahí, Señor, sácame de la arena que me hundo y ponme sobre la roca. Sácame de la arena que es movediza, que se hunde con cualquier situación, y pon mis pies sobre la roca, Señor. Yo me comprometo en esta mañana a buscarte, a escuchar tus palabras y a obedecerlas, creyendo que tú darás el crecimiento sobre mi vida. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, díselo ahí, dile: Jesús, pongo mis pies sobre ti en esta mañana y no seré movido, y no seré movido, y no seré movido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Todos con los ojos cerrados, por favor. En el nombre de Jesús. Aquellos que oráis en otras lenguas, por favor, vamos a orar en otras lenguas un momento. Sin miedo y sin vergüenza. Ahora vamos a orar en otras lenguas. Adelante. Vamos, familia. En el nombre de Jesús.